Los ojos del barrio. Me llamo Raúl, pero en la colonia Echeverría de Guadalajara me dicen toro por terco y por cargar yo solo con cosas que necesitan dos. En 2019 trabajaba de mensajero nocturno para talleres que no abrían en el día, refacciones, piezas usadas, celulares reparados sin factura, lo que dejara billetes contados. Conocía rutas, atajos, a quien saludar y a quien no mirar. No tomaba, no me metía en broncas y no preguntaba. La regla era simple: entregar, cobrar, desaparecer. Aquella noche de agosto, el aire olía a aceite viejo y a fruta podrida del tianguis que por la mañana había llenado la avenida con puestos de ropa, tostadas y discos piratas. A las 11, uno de mis clientes, un técnico que modificaba placas y desbloqueaba aparatos con una laptop rota y un talento fino, me dio un paquete chiquito, envuelto en plástico negro y cinta plateada. Peso de nada, promesa de mucho. Me pidió llevarlo a Lomas del Paraíso, en las calles que suben a los cerros, donde la luz se vuelve tímida y los perros ladran a nada. No me dijo qué era. No se lo pregunté. La moto rugía lo justo. Evité periférico y subí por colonias conectadas por callejones angostos como cicatrices. En los postes, focos amarillos de Día de Muertos, y de vez en cuando, un reflector blanco que iluminaba una casa con bardas altas y cámaras que giraban como ojos cansados. Pasé por un parque con columpios inmóviles, la cadena de una tienda golpeando su cortina con el viento, un ventilador perdido que giraba por inercia en un taller cerrado. En una esquina, una señora esperaba la ruta como si fuera mediodía, con su mandil y una bolsa de pan. No venía nada. No vendría nada. Me miró y apartó la vista. Esa indiferencia a veces es cuidado, a veces, señal de que ya te vieron demasiado. La dirección era una casa de 2 pisos con fachada rezanada a medias, portón de lámina pintado de verde, 2 estrellas metálicas en la pared, y arriba, un santísimo en un nicho con focos azules. Toqué una vez con los nudillos, la segunda con la bota, la tercera con la llave de la moto. Nadie respondió. Del interior salió un olor a humedad y cloro, y ese frío que no da el clima, sino los lugares que han guardado cosas calladas. Seguí el protocolo: no insistir, esperar 5 minutos, regresar al origen. Giré hacia la moto y escuché algo que no era un portazo, ni un paso, ni un perro. Era como cuando abres una bolsa de plástico despacio y el material se pega al aire. Eché un vistazo por una endija del portón. Un corredor oscuro y, al fondo, una luz de celular. La luz subió, bajó, se apagó. Me retiré sin heroísmo. Había otra ruta para rodear la colonia y salir al libramiento. Al voltear por la calle de atrás, vi que la estrella metálica de la casa estaba también colgada en varias fachadas. Pensé que era moda de herrero o un símbolo de barrio. Una cuadrita más adelante, sobre la banqueta, encontré una hilera de granos de maíz oscuro, alineados como un camino infantil. Alguien se tomó el tiempo de colocarlos uno a uno, formando una media luna que rodeaba el poste. No le di más vueltas. A esa hora, el cerebro quiere atajos. En la primera gasolinera abierta paré a llenar el tanque. El despachador me miró la mochila, el casco, el tatuaje malo que me hice a los 17 y apenas me dijo la cantidad. Cuando metí el recibo en la bolsa del chaleco, vi que el plástico negro se había humedecido por dentro, como si el paquete sudara. No estaba roto, pero la cinta tenía burbujas minúsculas. Lo toqué con la yema. Caliente. Aguanté la respiración un segundo, el que te dice si sigues o corres. Seguía. Tomé por el puente para bajar otra vez hacia Echeverría. El viento se volvió más frío y empezó a oler a agua estancada, aunque el cielo estaba limpio. A media cuadra de la bodega donde a veces guardaba la moto, las lámparas del alumbrado parpadearon y se apagaron. El barrio se partió en dos, un lado con luz, el otro como boca cerrada. Del lado oscuro,
una silueta cruzó hacia mí, lenta, sin prisa, como quien ya te conoce. Frené. La moto titubeó, bajé el pie, me clavé en la sensación. La figura se detuvo justo bajo el único foco que sobrevivía, y pude ver que no tenía rostro, no porque estuviera cubierto, sino porque no alcanzaba a hacer foco en nada. Era una silueta armada con lo que la calle da, una chamarra con reflejos de grasa, un pantalón entre gris y negro y, en lugar de cabeza, una especie de sombra compacta con bordes que vibraban. No fui hacia ella. No me fui. Me quedé con el motor latiendo flojo. La sombra hizo una cosa mínima, inclinó el torso, como quien mira el nombre en tu casco. Yo tenía pegado un sticker con mi apodo. Se enderezó. Detrás de mí, alguien tosió. Al voltear, no había nadie. Al frente, la silueta ya no estaba. En el piso, encima del asfalto, apareció una línea de maíz oscuro, igual a la del poste, crujiendo sin que nadie lo tocara. Me moví hacia la derecha sin pensarlo y pasé por un hueco entre dos coches. El motor respondió con una tos propia y la moto casi se me apaga. Patada, embrague, acelere suave. No miré atrás hasta llegar al parque con los columpios. Uno se había movido. El viento no soplaba. Pude haber tirado el paquete allí mismo. No lo hice. No por valentía, ni por miedo a quien me lo dio, sino por algo más contable. Si fallas una, el barrio te deja de hablar. Y en los barrios donde las calles tienen memoria, el silencio te mata de hambre. Decidí cambiar la ruta. Bajé hacia Oblatos, atravesé una calle que huele siempre a caldo de birria y pan dulce, y en el mural de un mecánico vi la misma estrella metálica pintada en rojo, con 3 ojos abiertos en el centro. El tercero arrancó un hilo de frío en mi nuca. Nadie habla de símbolos de barrio a esa hora, nadie quiere parecer curioso. Pero esa noche, cada esquina tenía una señal, granos de maíz en medias lunas, estrellas que no decoraban, ojos pintados con una prisa prolija. Noté entonces que, alrededor de cada curva, el eco de mis llantas llegaba con retraso, como si el sonido se estuviera perdiendo en un cuarto aparte. Llegué a la bodega, pero la cortina estaba entreabierta, cosa que nunca. Asomé la cabeza. Olía a tiner y a metal. En el suelo, marcas de suelas mojadas en algo oscuro formaban 8 pares de pies. Entré con la moto empujándola. Adentro, los focos colgantes titilaban como si alguien los soplara desde arriba. A la mitad del pasillo, el paquete en mi mochila comenzó a desprender calor con más fuerza, como si adentro algo respirara en una bolsa. Me quité el casco y lo dejé en el banco. El sudor me corría detrás de las orejas. Abrí la mochila. El plástico negro tenía zonas tensas, hinchadas, y al pasar el dedo por encima, sentí que se movía, no como un animal, sino como una gelatina que late. No soy creyente, pero el cuerpo aprende sus rezos a punta de sustos. Me repetí que era una pila que se calentó, una batería rara, un dispositivo que conectaron mal. Busqué un cúter. Lo encontré en el cajón del fondo. Puse el paquete sobre la mesa. No lo iba a abrir, solo quería despegar un poco la cinta para que saliera el vapor. La primera línea que corté soltó un aliento tibio, no de plástico, no químico, algo más orgánico, como cuando abres una bolsa de pan y el aire sale con un olor a fermento. Una gota oscura resbaló por la cinta como una lágrima. Cerré el corte con la mano. El plástico se pegó a mi palma y me jaló la piel con una fuerza absurda. Lo despegué con un tirón. El paquete vibró. Los focos del techo se apagaron y la bodega se llenó de ruido de bolsas rozándose entre sí. La cortina de la entrada se cerró sola con un golpe. Mi moto dejó de existir como objeto, se volvió solo un peso en la periferia. Me quedé con el paquete vivo sobre la mesa. En el fondo de la bodega, junto al montacargas, estaba de pie la silueta sin rostro, quieta, con la cabeza sombra apuntando a mis manos. No tenía prisa.
tenía tiempo. El celular en mi chaleco vibró. Un mensaje sin número conocido: no lo abras. Tráelo al puente del río Seco. Media hora. Miré el reloj. En el barrio, media hora puede contener una vida entera. Volví a meter el paquete en la mochila. La sombra retrocedió apenas, como un gato al que le vas a arrebatar un plato. Empujé la moto hacia la salida a oscuras, levanté la cortina lo suficiente para pasar y la cerré de una patada. No miré la silueta. En la calle, el viento había cambiado de dirección. Las estrellas metálicas de las fachadas parecían orientarse hacia mí. Arranqué. La ciudad estaba vacía como un escenario antes del ensayo. Crucé 2 colonias sin semáforos encendidos y en las ventanas alguien corría cortinas desde adentro al oír mi motor. Cuando llegué al puente del río Seco, la mitad de las lámparas estaban muertas y la otra mitad dejaba un halo lechoso sobre el agua inmóvil. Debajo del puente, el cauce olía a jabón y herrumbre. Me paré en el centro. Nadie. El teléfono vibró otra vez: déjalo en el borde y aléjate 10 pasos. Obedecí. El paquete palpitó como un corazón encabritado. Lo coloqué donde la baranda tiene pintura descascarada, conté 10 pasos con la disciplina de quien sabe que un paso más o menos puede ser un error. El silencio subió de volumen, como si alguien estuviera acercando el oído. No pasó nadie. No llegó nadie. Solo se hizo visible un detalle que no había notado: sobre el concreto del puente, a lo largo de toda la baranda, una hilera de granos de maíz oscuro, perfectos, sin uno fuera de lugar, marcando una frontera. El paquete, al tocar el concreto, dejó de latir. Se quedó quieto, como si supiera que cruzar esos granos significaba otra cosa. El agua del río se movió sin viento y en su reflejo apareció la silueta sin cara, no sobre el puente, sino debajo, donde las sombras se hacen pesado barro. Alzó una mano sin dedos. No me llamaba. Me negaba. Entendí tarde que aquella entrega no era mía. Era del barrio, para el barrio, con las reglas del barrio. Lo que llevaba en la mochila no era tecnología, ni dinero, ni piezas. Era un peso que buscaba dueño, un objeto nacido para amarrar miradas, para regarlas por las paredes como ojos pintados. Si lo subía a la moto y me iba con el hambre del barrio dentro. Di 3 pasos hacia el paquete. La línea de maíz brilló con una humedad ajena. Olía a tierra recién abierta. El tercer paso me costó aire. A la izquierda, en la banqueta, la señora del mandil que había visto horas atrás estaba parada con la bolsa de pan. No se movía. A la derecha, un perro miraba sin parpadear. Nadie respiraba fuerte. El teléfono vibró por última vez: si lo cruzas, te mira. No lo crucé. Retrocedí hasta mi moto sin reconciliarme con nada. Dejé el paquete en la línea, sabiendo que había cometido el pecado mayor del mensajero: abandonar una entrega. Pero ese paquete no era mío. El barrio decide. Encendí la moto, tomé una avenida sin nombre y me fui sin acelerar de más, esperando que el sonido de mis llantas se pegara otra vez a mi espalda. Esa noche dormí con la luz encendida. Al día siguiente, en cada fachada de mi ruta aparecieron estrellas metálicas nuevas y en el centro, 3 ojos pintados con pintura fresca. En mi puerta, una media luna de maíz oscuro marcaba el umbral. Nadie tocó. Nadie llamó. Desde entonces trabajo de día, entrego solo cosas con recibo y firma y evito pasar por los puentes cuando el sol cae. A veces, al doblar una esquina, siento el mismo aire pegajoso de aquella bodega y el aliento tibio que sale de una bolsa cerrada. No sé quién me mandó los mensajes. No sé si fallé a alguien o si alguien me salvó. Sé que en los barrios hay ojos que no pestañean, caminos de granos que nadie barre y entregas que no son de nadie porque son de todos.
Cuando el viento cambia y el alumbrado tiembla, sé que el hambre del barrio despierta y recuerda mi casco con un apodo barato. Si alguna noche lees que alguien dejó un paquete perfecto en el borde de un puente, no lo cruces. No lo mires. No preguntes. Hay cosas que necesitan llegar solas a donde tienen hambre. Y el barrio, cuando te mira, no olvida. Los que no dejan sombra. No sé si esto vaya a servirme para dormir mejor o para terminar por no volver a salir de noche. Me llamo Iván y en 2016 trabajaba como barrendero nocturno en Guadalajara. Me asignaban rutas que la gente apenas imagina a esas horas, la calzada Independencia desde el puente hasta Oblatos, cruzando colonias donde el ruido baja de golpe y lo único que se escucha es el zumbido de las luminarias y el trote nervioso de los perros. Eran jornadas solitarias, largas, con ese frío que no viene del clima sino del cemento. Con los meses aprendí a distinguir los sonidos buenos de los malos, el borracho que canta, el taxi que pasa con cumbia lejana, el carrito del tamalero tardío, y los otros, los que no hacen ruido, los que se mueven fuera del neón y que uno preferiría no ver. Aquella noche me tocó una ruta rara, del túnel de la calzada hacia el oriente, por una avenida secundaria donde se alinean talleres mecánicos, una escuela primaria, locales con cortinas grafiteadas, un parque casi muerto. Había llovido horas antes y el pavimento todavía brillaba en pedazos, como si el agua quisiera resistirse a irse por las coladeras. Me dieron una escoba nueva, un recogedor con la rueda floja y una lámpara de mano. El supervisor, antes de irse, me entregó una hoja de bitácora para anotar hora y tramo. Me quedé solo con el camión a medio cuadra y el silencio puesto en la piel. Empecé por la banqueta junto a la primaria. Había papelitos de colores adheridos al piso, restos de confeti y 2 globos drenados pegados a la malla ciclónica. A lo lejos, en el semáforo, un perro blanco se sentó a mirarme. No ladraba. Solo miraba. Lo había visto en turnos anteriores, nunca cruzaba al carril donde yo estaba, como si hubiera una línea invisible que lo detuviera. Lo tomé como una compañía silenciosa. Pasé al parque, levanté una bolsa de frituras mojada, colillas aplastadas y un calcetín sucio que parecía tener dueño hasta que aprendí que esas prendas nunca reclaman. A la 1:12, según la bitácora, escuché un bus sin pasajeros que pasó con las luces interiores encendidas. No se detuvo en la parada, pasó sin intención, flotando como un acuario vacío. A la 1:18, ya adelgazado el ruido, me topé con algo que no debía estar ahí, una cruz blanca clavada en el camellón, recién pintada, con una cinta negra todavía húmeda y sin nombre. No era nueva del todo, pero esa cinta brillaba como si la hubieran colocado minutos antes. La empujé con la bota, crujió leve, más profunda de lo que parecía. Me hice el tonto, anoté cruz sin datos, camellón central y seguí. A la 1:24, el aire cambió. No fue brisa ni viento, fue como cuando uno abre la puerta de una cámara de refrigeración y el frío se adhiere a la garganta. Mi lámpara de mano se empañó por dentro. Pensé que se habría filtrado agua, así que la golpeé suave contra la palma. Regresó el haz, más angosto. El perro seguía donde mismo, pero ahora parado, con el hocico apuntando a la esquina donde comienza la rampa que sube al puente. Sus orejas estaban rígidas. Me detuve. No hay que ignorar a los animales cuando se ponen así. Hice una pausa y, por primera vez esa noche, miré el suelo buscando mi sombra. Estaba a un costado, alargada, cortada por el poste. Respiré más hondo de lo normal. Seguí. Entre la vulcanizadora y el lote de autopartes hay un paso de cebra borroso. Los reflectantes apenas se notan, en la luz de sodio todo parece color de papel viejo. Me incliné para despegar una etiqueta de envío pegada al pavimento cuando vi los pies. 2 pares. Uno junto a otro, a mi espalda, del otro lado de la raya.
No se escuchó llegada, ni pasos, ni esas toses con las que los noctámbulos anuncian presencia. Solo estaban ahí. Sandalias. Piel sucia de camino, uñas grises de polvo. Me enderecé despacio y giré la luz. Había dos personas, un adolescente alto y alguien más bajo, tal vez una mujer pequeña o un niño crecido en silencio. Sudaderas con capucha. Ropa que pudo haber sido gris o café, en ese tono que adoptan las prendas cuando absorben la noche. No tenía sentido que estuvieran cruzando a esas horas, ese cruce no lleva a nada más que a un baldío y la barda de la escuela. Levanté la lámpara hacia arriba. Sus rostros estaban dentro de la sombra de la capucha. Ningún brillo bajo el borde, ninguna chispa de ojos. Fue un vacío redondo, pulcro, como si alguien hubiera arrancado la parte central de la cara y dejado un espacio llano de oscuridad. Pensé en máscaras, en chavorrucos jugando una broma. Pero no eran máscaras de plástico, no reflejaban. No rebotaba en ellos el borde de mi haz. Absorbían la luz como trapo húmedo. No dije nada. Saqué el teléfono con la mano libre, no había señal. Ni una barra, aunque yo conocía ese punto por tener siempre al menos una. Metí el teléfono al bolsillo. Me moví medio paso a la izquierda. Ellos, al unísono, medio paso. Quise creer que mis ojos jugaban. Abrí la bitácora para fingir normalidad. Anoté hora, anoté personas cruzando. La pluma temblaba más de lo que yo admitía. Al levantar la vista, ya no estaban enfrente. Estaban a un lado, al filo del parque, a 10 metros. Ningún tránsito. Ningún ruido de suelas. Solo un desplazamiento imposible entre un parpadeo y el siguiente. Mi regla, esa que me ha mantenido vivo en la madrugada, me tocó el hombro como una mano de viejo, no te metas. Cambié de banqueta sin mirar de reojo. El perro, desde el semáforo, reculó 2 pasos, erizó el lomo y giró la cabeza en esa dirección. Me siguió con los ojos, como si esperara que cometiera el error de acercarme. Apreté la escoba hasta que crujió la madera. Seguí barriendo lo que no existía. La calle empezó a alargarse. Di 20 pasos pensando que faltaba poco para el taller de lámina con el mural de la Virgen, no apareció. Di 20 más, nada. A los lados, el mismo local con pintura descarapelada. El mismo grafiti como costra. Conté, por controlar algo, 30 pasos, 40, 50. La cuadra se estiraba como liga. No es metáfora. Yo he trabajado ahí años. Conozco cuántos postes caben entre esquina y esquina. Esa noche, los postes eran 2 más de lo normal, luego 3, luego 4, como si alguien hubiera copiado y pegado pedazos de calle por descuido. Me detuve. Escuché mi respiración entrar en la bolsa. Me llevé la mano al pecho para sentir el ritmo. Seguí. A la 1:41, volví a ver la cruz blanca del camellón. La misma cinta húmeda. El mismo brillo. La había dejado 100 metros atrás. O la calle me había devuelto. Revisé la rueda floja del recogedor para convencerme de que el mundo obedecía a algo. No sé por qué lo hice, pero coloqué la cruz en el borde del camellón, ladeada, como marca. Avancé sin mirar atrás. 30 pasos. 50. 60. El bus sin pasajeros reapareció, esta vez más lento, con las luces interiores parpadeantes. Alcancé a mirar una fila de asientos ocupados por bolsas negras, amarradas en la boca como costales. El bus no fue silencio total, dejó un sonido tenue, como de estática atrapada bajo el piso. La luz de mi lámpara titiló. La apagué, la encendí. En el apagón breve, lo sentí enfrente. No los vi, fue un olor. Algo que no es sudor ni humedad ni basura. Era el olor del agua reposada en tina de metal, con monedas viejas al fondo. Un frío con gusto a metal.
Cuando volvió el haz, estaban parados a medio metro. La capucha no arrojaba caída, era una sombra sin profundidad, una boca abierta sin garganta. Me concentré en buscar sus sombras a sus pies. No había. Solo las mías, un corte nítido sobre el suelo mojado. Los ladrillos colindantes, cada uno con su sombra. Ellos, nada. Un hueco. Un vacío que no proyectaba. No grité. Uno aprende que la noche responde mal a los gritos. Di 2 pasos hacia atrás, recogí mi escoba como si fuera bastón y empecé a caminar hacia el camión. Los dos avanzaron conmigo a un costado, sin voltear la cara ausente. El perro, a lo lejos, echó a correr en paralelo al carril contrario. Con cada poste, mi cuerpo pedía correr, pero yo sabía que no debía. En estos tramos, correr es firmar papeles sin leerlos. A la 1:55 vi, por fin, el camión de limpieza. Estaba exactamente donde lo dejé. La puerta trasera entornada. No tenía por qué estarlo, yo la había cerrado. Eso me devolvió un poco de aire, algo mundano en ese absurdo. Me subí deprisa, dejé escoba y recogedor, tomé el radio del tablero. Muerto. Ni chasquido. Intenté encender el motor. Giró, tosió y se apagó. Otra vez. Nada. Decidí que era mejor quedarme adentro con las luces altas del camión apuntando a la calle. Al elevar el interruptor de la luz interior, vi mis manos temblar y la bitácora abierta en el asiento. Tenía una anotación que yo no hice, 2:03, llegaron. Revisé mi reloj. 1:58. Afuera, los postes parecían más altos. El perro ya no estaba. Se escuchó una especie de juego a pocos metros, un arrastrar de sandalias leves. No asomé la cabeza. Tenía la sensación de que, si les contaba, si registraba cada detalle, se iban a quedar conmigo, pegados como humo frío. Respiré por la nariz, lento. Empecé a hablar en voz baja, para mí mismo, una letanía sin santo ni virgen, voy a esperar, voy a anotar horas, no voy a mirar, esto es una calle, esto vuelve a ser una calle. A las 2:03 exactas, golpearon la puerta del conductor una sola vez, con los nudillos. Un golpe seco, sin prisa. Me quedé congelado, la mano en el tablero. Otro golpe, arriba, donde empieza el parabrisas. Lento. Metódico. Miré al frente porque no pude evitarlo. No había nadie. Solo las gotas cortándose en el vidrio, estiradas por el aire. Pero la sombra de la gota no caía derecha hacia el asiento. Se desviaba, como si esquivara algo de pie frente a mí. No sé cuánto tardó en regresar el sonido del mundo. Tal vez fueron 5 minutos o media hora. Hubo un primer zumbido de motor en la avenida principal, una moto, y después voces lejanas. El camión encendió como si nada tras un tercer intento. El radio vomitó interferencia y luego la voz plana del supervisor. ¿Cómo vas, Iván? Dije que todo bien, que me movía a la siguiente cuadra. Cerré la puerta con seguro. Conduje hasta el final del tramo con las manos clavadas al volante. Antes de irme, no sé por qué, miré el camellón. La cruz blanca estaba caída de lado, como yo la había dejado, pero la cinta negra ya no brillaba húmeda. Estaba reseca, cuarteada, con polvo encima, como si llevara meses ahí. El bus de las bolsas jamás volvió a pasar. El perro, desde entonces, ya no se sienta en ese semáforo, se queda 2 cruces antes y aúlla. Pedí cambio de ruta la semana siguiente. Me lo negaron. Volví 3 turnos más a esa calle. No los vi otra vez, pero noté que, en ese tramo, el piso no guarda huellas. Cualquier cosa que barras deja marca 2 metros y desaparece. Como si ahí no existiéramos del todo. Aprendí a no mirar de frente a lo que aparece sin pasos. A no buscar sombras ajenas en el suelo.
A veces, cuando paro en la cebra borrosa, me llega de golpe el olor a agua con metal y anoto en la bitácora una hora cualquiera para que algo de mí quede fijo si vuelven. Porque hay noches en que la ciudad parece normal y otras en que se revela como es, una calle que puede alargarse hasta tragarte, con gente que camina sin sombra y espera en los bordes de tu luz a que te atrevas a verlos. Yo, por si acaso, ya no me atrevo. Y barrer, desde entonces, es también una oración. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. La tos. No era mi primera noche sellando baches, pero sí la primera en la que me tocó solo casi todo el turno. Era 2017 y trabajaba para Servicios Públicos de Guadalupe, en Nuevo León. Nos habían mandado a un tramo larguísimo de la avenida Pablo Olivas, a la altura de una colonia vieja que parecía detenida en otra década, banquetas cuarteadas, palmeras secas, casas con herrería pesada, perros callejeros durmiendo bajo camionetas sin placas. Esa noche me asignaron el camión de mezcla fría y la vibroapisonadora portátil. A mi ayudante lo reubicaron a otro frente y me prometieron que a las 3 de la mañana me mandarían un relevo. No llegó nadie. A las 2:20, según mi bitácora, terminé el primer carril. Coloqué los conos, apagué el estrobo para no llamar tanto la atención y me senté en el escalón del camión a comer una torta ya húmeda de condensación. El aire olía a chapopote y a hojas húmedas. Cada tanto pasaba un taxi vacío. Cada tanto, el silencio. A las 2:34 escuché la primera cosa rara. Fue un crujido que no pude ubicar. No era el tronido de una rama ni el chasquido del bote de mezcla al enfriarse. Tampoco el golpe seco de una tapa de registro. Fue más como el quejido de resortes gastados, un sonido parecido al de una cama vieja cuando alguien se sienta despacio. Me levanté, apunté la lámpara hacia la banqueta y no vi a nadie. El perro que dormía frente a una ferretería levantó la cabeza, me miró sin interés y volvió a cerrarla. Encendí el motor del camión para moverme unos metros. El sonido vino de nuevo, más claro. Crujido lento, seguido de una respiración. Pensé en los catres de las casetas de vigilancia, en las hamacas de malla, en algún vecino insomne que decidió salir al fresco. Luego oí la tos. Una tos profunda, áspera, que se cortó a la mitad como si el pecho se hubiera roto en seco. No venía de ninguna ventana encendida. No venía del interior de una casa. Parecía salir de la calle misma, del tramo recién rellenado. Apunté la lámpara hacia el borde del asfalto fresco y vi algo que me heló. Sobre la costra aún oscura, corrían dos líneas paralelas perfectamente rectas, como si alguien hubiera arrastrado las ruedas de un andador, dejando huellas limpias de polvo a lo largo de 4 metros. Terminé de tragar saliva. Miré alrededor, esperando encontrar a un adulto mayor, a algún vecino regresando de madrugada, a un bromista. Nada. Me dije que era una coincidencia. Que quizás arrastré sin querer la vibroapisonadora y dejó ese dibujo. Fui a revisar. La máquina estaba donde la había dejado, al lado del poste con el transformador que zumbaba con un ritmo eléctrico molesto. Su base no coincidía con esas marcas. Me agaché. Las líneas eran estrechas, de goma dura, y a veces temblaban hacia un lado como si quien empujara se hubiera detenido para recuperar el aire. Volví a escuchar la tos. 2, 3, 4 golpes de pecho, esa clase de tos que no limpia, que no despeja, que solamente lastima. Esta vez venía desde la bocacalle, donde había una boca de tormenta abierta. Metí la lámpara entre las rejas. El cono de luz chocó con lo negro. Olía a agua vieja, a humedad estancada, a medicina barata.
A las 2:40 exactas, cuando levanté la lámpara, escuché que me llamaban por mi oficio. No con mi nombre, no con un no con un joven. Me dijeron maestro, como suelen decir en la calle a cualquiera que trae uniforme y herramienta. Maestro, por acá. La voz era quebrada, respirada, anciana, y sin embargo no era dulce ni asustada. Tenía una prisa cansada, como si llevara horas pidiendo lo mismo en vano. Quise contestar. No pude. El perro frente a la ferretería se puso de pie y, sin ladrar, se echó a andar hacia la media cuadra, pegado a la pared, evitando la franja de asfalto fresco como si supiera que ahí había algo que no debía tocarse. Me subí al camión. Cerré la puerta. Respiré dentro de la cabina el olor a vinilo y a café frío. Me repetí que las voces viajan raro por las noches, que el eco puede imitar lo que uno ya trae en la cabeza. En ese tramo, pegado a la avenida, estaba un antiguo geriátrico que cerraron hace años. Solo quedaba el cascarón, grafiteado y con ventanas rotas. Alguien me dijo que, cuando funcionaba, usaban la última habitación del pasillo de atrás para aislar a los enfermos con tuberculosis. Nunca vi pacientes, solo la fachada desdentada que por el día no decía nada y por la noche parecía mirar. Apenas apagué el motor, el camión se meció como si alguien se hubiera sentado dentro. El asiento del copiloto pegó un rechinido blando. Ese sonido de catre vencido, idéntico. Mi lámpara barría el interior y no alumbraba más que mis herramientas, el botiquín, la cuerda y un casco de repuesto. Cerré los ojos. La tos regresó, ahora al lado de la puerta, baja, espesa, como si alguien juntara el aire con dificultad desde adentro del pecho. Abrí la puerta del lado del conductor sin pensar y me dejé caer al pavimento. El aire de la madrugada me golpeó en la cara con ese sabor metálico que a veces tiene la ciudad cuando amanece. Caminé rápido hacia los conos, como si todo estuviera normal, como si lo urgente fuera cambiar el tramo que seguía. Mis manos encontraron el saco de mezcla. Lo abrí. Vertí el polvo negro en el hueco y lo nivelé con la pala, consciente de cada grano, de cada ruido, de cada respiración que no fuera la mía. El mundo entero era mi propio esfuerzo y una expectativa tensa, como cuando uno espera que la lámpara parpadee en el peor momento. Las ruedas de algo que no veía me pasaron por la espalda a menos de 1 metro. Fue un roce en el aire. Una vibración en la suela. Levanté la lámpara. Vi, sobre el polvo que yo mismo acababa de regar, 2 huellas nuevas, recién impresas, cruzando el parche como si alguien con andador hubiera decidido, con plena calma, atravesar justo por ahí. No había nadie delante de mí. No había nadie detrás. No había nadie a los lados. Solo las líneas, avanzando solas, y el sonido de los resortes de un asiento fantasma donde alguien cambiaba de postura para toser. No corrí. No grité. Me descubrí siguiendo las líneas por puro instinto, como quien no puede evitar mirar hacia el lugar del accidente. Las marcas subieron a la banqueta y giraron rumbo a la esquina del geriátrico. Me acerqué hasta la reja, oxidada y cediendo a la primera presión. La calle olía distinto ahí. A cloro que ya no limpia. A pólvora vieja. A telas guardadas en bolsas de plástico. Dicen que uno sabe cuando un sitio estuvo lleno de enfermos porque los olores no se van aunque raspen el piso. No lo sé. Lo que sí supe fue que del interior salió un golpe de tos al que le siguió un hilo de aire que parecía exhalado con alivio. Aprendí a reconocer el alivio de los desconocidos en la calle mientras trabajo, el silencio que se instala después y que siempre es más pesado que el ruido. A las 3:02 anoté que había reanudado labores en el carril contrario, aunque en realidad me quedé parado frente a la barda unos minutos buenos, con la lámpara puesta en el vano negro de una puerta sin puerta. No pensé en fantasmas. Pensé en pacientes. En gente real que algún día tosió ahí hasta vaciarse.
En el hecho de que yo estaba sellando una calle que se abría todos los días por la misma razón que a veces se abren las heridas viejas, por costumbre, por peso, por tránsito constante. El relevo no llegó. Me moví una cuadra más. Cerré los ojos 2 segundos y vi las líneas claras, vibrando. Las volví a abrir y estaban de nuevo en el asfalto, ahora frente a una farmacia cerrada con cortina de acero. Me paré justo donde terminaban. No seguían hacia ningún lado. Se detenían en seco, como si el caminante hubiera decidido acostarse sobre la calle y desaparecer. El perro que me había observado se acercó sin miedo y olfateó el aire. Se quedó mirando hacia abajo, no hacia el edificio, no hacia mí. Hacia abajo. Me acerqué a la boca de tormenta. El olor a humedad me pegó más fuerte. Bajé la lámpara y por fin vi algo, en el borde del concreto, justo donde el agua arrastra la arena y deja vetas, había polvo de mezcla fresca adherido en 2 rayas paralelas. Como si unas ruedas diminutas hubieran rozado ahí, en el límite, para luego seguir por el túnel con un esfuerzo que no puedo imaginar sin dejar de pensar en pecho y en dolor. Al inclinarme, escuché de nuevo el crujido de los resortes. No de cama ahora. De camilla. De esas camillas estrechas con lona tensa, donde si alguien se sienta sin fuerza, la estructura cede y se queja. Estaba en el drenaje. Estaba debajo. No dije nada. No hice nada heroico. Terminé el tramo de la manera más metódica posible, como si mis manos supieran más que yo. Di doble pasada con la vibroapisonadora. Levanté conos. Revisé niveles. Evité mirar hacia el geriátrico. Evité pensar en la voz. Evité acordarme de que me habían dicho que, cuando cerraron, se llevaron camas y expedientes, pero dejaron cosas rotas y oxidadas en el patio. Cuando subí al camión al amanecer, el asiento del copiloto marcaba el dibujo tenue de un peso que no estuvo, polvo en forma de un cuerpo flaco que nunca se sentó y aún así dejó su contorno. A las 6:10, cuando el tráfico comenzó a desperezarse, una señora mayor que esperaba a que abrieran la farmacia me dijo que no pudo dormir por la tos. No me miró a mí. Miró la calle. Dijo que hay noches peores y que en las peores la tos se oye como dentro de la pared. No quise preguntar dónde. No quise preguntarle hace cuánto. No quise saber si alguna vez vio al caminante del andador. Le dije que el tramo estaba ya seguro, que podía caminar sin tropezar. Ella sintió con una seriedad extraña, como si eso fuera lo de menos. Guardé la bitácora. No anoté nada sobre voces. No anoté nada sobre huellas que avanzan solas. Decidí creer que el asfalto también guarda ecos, que la calle respira lo que depositamos en ella y lo suelta en la hora en que nadie discute. Me tocó regresar 2 semanas después a repasar unas grietas. Eran las 2:40 cuando apagué el estrobo para oír mejor el silencio. Entonces, a la hora exacta en que la noche deja las llaves del turno al día, la tos salió otra vez de abajo, de donde el agua corre sin prisa, y el asiento a mi lado se hundió un poco, con ese crujido corto de resortes que conocen el peso de los enfermos y no distinguen si la camilla es cama, camión o calle. Yo solo seguí sellando, como si el trabajo sobre la piel de la ciudad pudiera cerrarlo todo. Como si. La cuadra ciega. Yo no elegí la noche me eligió a mí. Me acostumbré a su ritmo, a su olor. Mientras todos duermen, yo recorro las arterias de la ciudad con el camión de recolección, siguiendo una ruta que se aprende primero con el cuerpo y, solo después, con los mapas. Guadalajara, 2017. La concesionaria nos pagaba por tonelada y por terminar antes del amanecer. No importaba si el viento cargaba humo de llantas, si los perros callejeros nos seguían como sombras, si las bolsas sudaban humedad rancia. Lo que importaba era vaciar calles y dejar atrás aquello que nadie quiere ver de día. Aquella noche empezó mal desde el inicio.
Chava, mi compañero, avisó por radio que llegaría tarde. Problemas de estómago, dijo. Me asignaron el camión 27 y una ruta que conocía de memoria, Analco, La Calzada, la vuelta por San Juan de Dios y de ahí hacia colonias donde los postes parpadean como párpados cansados. En la hoja plastificada del tablero vi algo fuera de lugar, una nota impresa, sin membrete, pegada con cinta. Era una sola línea, escueta, como una orden que nadie quiere firmar, recolección especial, callejón al fondo de José María Flores, sin nombre, no tocar claxon. No era parte de la ruta. No aparecía en el croquis. Aún así, la nota estaba ahí, con el mismo plástico del resto de instrucciones. Me dije que sería un punto añadido por queja vecinal. A los del escritorio les da por ajustar sobre la marcha cuando alguien levanta la voz suficiente. Arranqué. A esa hora la ciudad respira por la boca. Hay un silencio que no es silencio, un zumbido lejano de transformadores, un ronroneo de moto que se pierde, el ladrido que siempre suena a 2 cuadras. El 27 respondió como siempre, con esa vibración que se te mete en el antebrazo cuando subes el compactador. Pasé por la primera sección, manos engrasadas, el gancho en la mano derecha, el paso mecánico de levantar, abrir, vaciar. No pienso en lo que hay en las bolsas. Nadie lo hace mucho tiempo sin arruinarse el sueño. El callejón apareció como si la ciudad lo hubiera exhalado de pronto. Llegas a José María Flores y de pronto, donde siempre hay un puesto de tacos apagado, encuentras una abertura estrecha, sin placa, que no estaba la semana anterior. Ni el GPS lo reconoció. Entré despacio, los fachadones sin repello parecían formar una mueca. No había luz en los postes, el único resplandor venía de una ventana alta, con cortinas sin movimiento. Apagué el claxon, obedeciendo la orden muda del papel, y dejé que el motor del 27 llenara el aire. Lo primero que vi fueron las bolsas. No las típicas de casa con nudos improvisados, sino negras, gruesas, industriales, todas iguales, alineadas contra una barda. 6. Hinchadas por dentro, brillando bajo el faro del camión como piel húmeda. Me acerqué con el gancho, el metal tocó el plástico con un sonido opaco, casi respetuoso. Pesaban más de lo normal. Al levantar la primera, algo dentro se deslizó con el peso compacto de una cosa que no quiere ceder. Hay maneras de saber sin saber. La sangre no se ve mucho en estas bolsas, el olor, en cambio, cruza la mascarilla como si no existiera. No me gusta dramatizar. Hago mi trabajo. Pero esa noche, con cada bolsa, el 27 parecía carraspear. Al subir la tercera, escuché pasos. No tenía por qué haber nadie a esa hora. No era el ruido receloso de un vecino que atisba, eran pasos tranquilos, organizados, como de alguien que ya había contado cuántas bolsas eran. No giré de inmediato. Fijé el gancho, jalé, abrí la compuerta para que el compactador tragara sin atascarse. Entonces sentí la mirada. No era una, eran 4. El sonido de una suela raspando grava me hizo voltear. Al fondo del callejón, a contraluz, había un sedán con los faros apagados. Juro que no vi llegar el carro. Estaba simplemente ahí, con el parabrisas que no devolvía reflejo. 3 figuras junto a la cajuela, una cuarta, pegada a la pared, inmóvil, como si escuchara otra cosa más profunda bajo nuestra escena. No dije nada. No suelo decir nada. En el trabajo aprendí que las palabras abren puertas que luego no puedes cerrar. Tomé la cuarta bolsa. Cuando la giré sobre el borde del contenedor, el plástico se tensó y un borde duro chocó con el metal, un golpe distinto, de fierro con fierro. No eran solo restos. Había algo más, un armazón, tubos, quizá una silla plegable, no sé. El olor subió como un vapor frío. Se me erizó el brazo bajo el chaleco. El sedán encendió de golpe las luces altas. No apuntaban al camión,
me cegaron a mí. Pegué los párpados y seguí el movimiento por memoria, paleta abajo, pistón adentro, bolsa triturada. La luz se apagó. En el silencio siguiente se escuchó un chasquido leve, como si alguien destapara la lengua del paladar. Yo conocía ese sonido, así suena cuando cortas cinta industrial. Saqué la quinta. Me faltó aire por un segundo. Sentí, juro que sentí, un peso tibio contra la espinilla, como si algo dentro hubiese acomodado un brazo buscando espacio. Apreté los dientes. Jale. Adentro. La sexta bolsa tenía una cinta azul en la boca, rara, no de las que se compran en la ferretería. Al moverla, el nudo chirrió. Se tensó. El plástico hizo esa mueca de arruga que conoce el ojo cuando ha visto demasiadas. Sostuve el aliento y la subí. El compactador tragó. Cerré la compuerta. Me limpié la mano en el pantalón, sin éxito. Volteé con la vista baja y entonces vi lo que no había visto. La pared junto a la que estaban las bolsas tenía marcas. 6 números, escritos con plumón negro, en orden descendente, con una línea que los tachaba a medida que yo hacía mi trabajo. El último, un 1, permanecía sin raya. Justo debajo, un espacio en blanco esperando tinta fresca. No fue miedo lo que sentí, fue esa lucidez triste de los que ven el final de algo que no tiene arreglo. Subí a la cabina. El sedán, sin moverse, encendió otra vez las luces, pero esta vez no a mí, sino al contenedor del 27, como si evaluara mi trabajo. Metí primera. El callejón, más largo al salir que al entrar, se abrió al fin. Cuando doblé la esquina hacia la calle con nombre, miré por el espejo. El sedán no estaba. No escuché motor, no vi sombras, no nada. Solo la estela de luz amarilla de un poste que sí funcionaba, marcando la cuadra como si jamás hubiera tenido una herida. No informé la recolección especial. Nadie nos pide detalles, solo toneladas y horario. Fui directo al sitio de transferencia. El 27 descargó con ese bufido cavernoso de siempre. En la plataforma, el encargado marcó el folio sin mirar. Quise creer que ahí terminaba. No terminó. La mano me olía a algo que no salía con jabón. Ni con limón. Ni con crema. No era sangre. Era una mezcla entre metal frío y hospital viejo, esa pobreza de formol aguado. Dormí mal. Soñé con números tachados. Soñé con bolsas que respiraban. 2 noches después, ya con Chava de regreso, seguimos la ruta normal. No quise mencionar la nota. Él no preguntó. A la altura de José María Flores le dije que no nos detuviéramos, un pretexto de tiempo, de tonelaje. El callejón no estaba. Lo buscaba el ojo aunque no quiera, como cuando uno deja algo en un mueble y luego el mueble ya no existe. No había abertura, había una pared pintada con grafiti reciente, húmedo. Ni rastros de llantas. Nada. La semana pasó. Una madrugada nos cambiaron temporalmente a otra zona, más hacia Oblatos. Ahí las calles son más cerradas, la basura huele a tortillas frías y perro mojado. En una esquina sin cámara municipal, junto a una tienda de lámina, vi otra fila de bolsas negras. 4. Parecían más nuevas. Demasiado iguales. La cinta azul otra vez. Chava estaba hablando por teléfono, discutiendo con alguien por saldo. Le hice una seña vaga para seguir. Levanté la primera y sentí esa densidad obediente que no pertenece a lo orgánico suelto. En la segunda, el gancho resbaló, la bolsa me golpeó la rodilla y noté la marca, ahí otra vez, números con plumón, esta vez del 4 al 1. El 1 sin tachar. No sé describir el frío que me atravesó. Te tiembla el interior de los dientes, como cuando muerdes metal. Subí las 4. El compactador hizo su trabajo con la misma indiferencia de máquina.
Chava, al colgar, me dijo que se había apurado la cuadra. Asentí. No dije más. Desde entonces, la ciudad me fue enseñando sus otras rutas. No salen en el plano. Nadie las dibuja. Aparecen cuando la noche está tan honda que parece que vas por dentro de un túnel. A veces son apenas un quiebre entre dos lotes, una reja corrida, un zaguán sin candado. A veces es la misma calle de siempre, pero con el poste fundido y la puerta equivocada entreabierta. Las bolsas esperan como si supieran a qué hora paso. A veces son 2, a veces 6. Siempre negras, siempre iguales. Siempre un número final sin tachar, resignado a su turno. Empecé a probar cosas. Apagaba el camión a media cuadra. Esperaba. El sedán no volvía a aparecer. Quizás solo fue aquella vez, quizá nunca estuvo. Otras noches llevaba guantes dobles. El olor me perforaba igual. Un día intenté dejar una bolsa sin subir, la empujé hacia un lado, como quien no la vio. No pasaron ni 10 segundos y desde adentro se escuchó un golpe, seco, no desesperado, sino exacto, en el lugar donde el plástico toca el nudo. Como si alguien, algo, marcara presencia con disciplina. La subí. El golpe no se repitió. Pensé en denunciar. ¿A quién? La policía de madrugada conoce bien nuestras rutas, a veces nos pide que avancemos. Nunca preguntan qué llevamos. Nadie quiere tocar lo que ya fue desechado. Los papeles de la empresa no registran recolecciones especiales, solo sumas. Y esto, lo sé por instinto, no se mueve con papeles. Me convertí en un hombre que cuenta sin querer. Cuento pasos. Cuento bolsas. Cuento postes que aún sirven. Cuento cuánto tarda el compactador en tragarse cada mundo envuelto. Y cuento, sobre todo, los días sin cuadra ciega. Son pocos. Anoche me tocó otra vez. La cuadra nueva tenía un nombre, pero todos los números de las casas eran 0 pintado en aerosol. Habría sido gracioso si no fuera por el silencio espeso. 3 bolsas esta vez. La última con la cinta azul. El número 3 sin tachar. Las subí. Ya iba a cerrar la compuerta cuando noté, atrapada entre la boca del compactador y el borde del contenedor, una tira de papel plastificado como las de nuestras notas. Jalé con cuidado. Era una de esas hojas de instrucciones, sin membrete. Decía lo mismo de aquella primera noche, la frase seca que no pide por favor ni da las gracias, sin claxon. No dormí. Tengo las manos limpias, pero no sirven. Cada vez que cierro los ojos, repito el movimiento, levanto, abro, oigo el golpe, traga, baja. Y escucho, ya sin casco ni motor, ese golpe disciplinado desde el plástico, ese recordatorio paciente de que lo mío no es un simple trabajo nocturno, sino una ruta que otros dibujan desde algún lugar donde los mapas no entran. No he vuelto a hablar del tema con nadie. No sé si Chava ve lo mismo que yo o si la ciudad le concede otra versión menos afilada. Solo sé que mañana de nuevo estaré al volante del 27, cruzando barrios que por el día parecen tan normales como cualquier postal. Y en algún momento, entre 2 calles conocidas, se abrirá la cuadra que no estaba, con sus bolsas en fila y sus números escritos, esperando que un hombre cansado, obediente de órdenes sin firma, complete con su gancho la raya final. Cada uno tiene un punto débil, el mío es ese instante en que el plástico se tensa y sé, con una certeza que ya no requiere olfato, que la cosa adentro se acomoda para pasar. Ahí es donde la noche te elige de nuevo, y entiendes que hay calles que no existen para salvar a nadie, sino para tragarse lo que la ciudad expulsa cuando cree que nadie la está mirando. Y tú, al volante, eres apenas el mecanismo que hace que el monstruo siga respirando sin hacer ruido. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.